Hola, muy buenos días, hermanos. Un gusto de saludarnos una vez más, domingo 5 de julio. Ya pasamos el primer semestre del año 2020. Y bueno, todavía estamos en esta situación tan especial a nivel mundial que nos ha llevado a pensar muchas cosas en nuestra propia fe, respecto al mundo, respecto a nuestro futuro. Y hoy día justamente vamos a estar en el mensaje pensando un poco, el título del mensaje sería ¿Estamos en los últimos tiempos? Así que después de la canción que escucharemos en un momento, vamos a volver para ir a la Biblia. Y vamos a dejar que la Biblia en el día de hoy sea quien nos hable, más que yo. La palabra de Dios. También un saludo para todos los que me han escrito algunos consejos y saludos también. Oramos por todos nuestros hermanos que conocemos y aquellos que no conocemos también. Estamos orando por toda la humanidad, los líderes del mundo, las iglesias, las familias, ¿no? Nosotros mañana, porque esto lo estoy grabando el día sábado y yo lo subo hoy día en la noche para el domingo, nos estamos por tercer domingo juntando en este lugar. Ahora está cambiado, pero aquí estamos en un salón grande que es el Fellowship Hall que tenemos aquí en la iglesia americana, donde normalmente nos juntamos a comer aquí. Así que tenemos sillas distribuidas aquí, es un salón grande, pero tenemos solamente una capacidad para 40 personas para mantener las distancias. Y yo aliento a los que viven acá, en Kentucky, en Versailles o alrededor, en Lexington, Nicholasville y otros lugares, a que nos acompañen los días domingos a las 10:30 de la mañana. Así es que también vamos a escuchar, después del mensaje, un testimonio. Estoy colocando testimonios de personas que se han encontrado con Dios viniendo de distintos caminos, distintas circunstancias de su vida, pero que en algún momento de crisis o algún momento especial, Dios rodeándolos con su amor, los trajo entonces a conocer a Jesús como su Salvador personal. Vamos a compartir de una hermana un lindo mensaje también en el día de hoy. Así es que escuchemos esta canción a continuación y luego entonces vamos a volver para ir directamente a la palabra de Dios.
Bien, amados hermanos, ya estamos de vuelta y con su Biblia, o si quieren escuchar, yo voy a poner las láminas de los versículos al final también de este video. Ustedes lo pueden buscar en su Biblia para que vean el contexto de los textos que vamos a leer en esta mañana. Y la verdad, las cosas que no quiero entrar, porque el tema o la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es un tema que tiene muchos detalles, pero sin lugar a duda, no hay duda respecto a lo que nos muestra la Biblia, de que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser un hecho. O sea, no hay un solo versículo, sino que casi a través de toda la Biblia vemos de cómo este plan de Dios de poder traer al hombre de vuelta a Dios comenzó desde el Génesis, pero Él quiere obviamente completar la historia de la humanidad, y esa historia va a concluir cuando el Señor regrese en su segunda venida, mencionado en infinidad y de distintas maneras en la Biblia, con muchos detalles. Hay algunos detalles, obviamente hay distintas posiciones en esto. No es que uno vaya a la Biblia y busque algún libro específico y diga, aquí está el detalle de cómo van a suceder las cosas. Uno tiene que buscar a través de toda la Biblia, como otras doctrinas, como el Espíritu Santo, Dios, el hombre, sobre el pecado, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que buscar en la Biblia qué es lo que dice la Biblia respecto a la segunda venida. Y este es un tema que en verdad de alguna manera despierta mucha curiosidad, no solo en cristianos, sino que también en no cristianos, especialmente por la curiosidad de poder conocer el día de mañana, ¿no? Así es que el título del mensaje de hoy día, como les mencionaba recién, ¿vivimos en los últimos tiempos? Disculpen, vamos a ir a la Biblia leyendo algunos versículos. Por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, la palabra dice, Apocalipsis 1:7, miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Hay dos libros en la Biblia, y yo acabo de leer Apocalipsis, hay dos libros que hacen referencia a lo que van a suceder en los últimos tiempos. Es lo que en una palabra técnica se usa la palabra escatología. Lo que va a suceder en los últimos tiempos, que es el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, escrito hace 2600 años atrás, y el libro de Apocalipsis, que se escribió en el primer siglo por Juan, el libro de Apocalipsis. Y ese libro, la palabra Apocalipsis se ha usado de muchas maneras, incluso hay hasta películas, ¿no? Y de hecho, cuando uno quiere denotar que va a venir una tragedia, uno dice, bueno, ahí viene el Apocalipsis. Pero ahí está, Apocalipsis capítulo 1:7, miren, dice que viene en las nubes. Luego encontramos, y vamos a ir a Daniel en el Antiguo Testamento primero, en el libro de Daniel capítulo 8, versículo 17. Dice así la palabra de Dios: cuando Gabriel, que es un ángel que a este muchacho que era Daniel, recuerdan que él fue llevado cautivo a Babilonia, cuando Gabriel dice se acercó al lugar donde yo estaba, me sentí aterrorizado y caí de rodillas. Pero él me dijo, toma en cuenta, criatura humana, que la visión tiene que ver con la hora final. O sea, todo lo que yo te voy a mostrar tiene que ver con los últimos tiempos. Y esto está en el Antiguo Testamento, 2600 años atrás. Daniel. Y el versículo 19 del capítulo 8 de Daniel dice, mientras me decía, voy a darte a conocer lo que sucederá cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios, porque el fin llegará en el momento señalado. Ahora, el momento señalado, obviamente, muchos en el día de hoy han querido enunciarlo. Incluso, desgraciadamente, hay religiones pseudo-cristianas que se han atrevido a dar fechas exactas.
las cuales obviamente no se han cumplido. Y hay otros, obviamente, Nostradamus y otros que hacen cierto ejercicio de su imaginación y han señalado ahora es el tiempo. No sé si recuerdan tiempo atrás también hasta el calendario maya, ¿cierto? Que iba a terminar el mundo, ¿no? Pero, sin lugar a duda, la Biblia, el libro que nosotros tenemos, a través de la historia, ha demostrado de cómo las cosas que están en la Biblia se han ido cumpliendo. Y tal vez la más extraordinaria son las profecías de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay muchas otras más. Luego, en el mismo Daniel, capítulo 10, versículo 14, dice: pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Por lo tanto, si uno quisiera profundizar en este tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, obviamente que uno puede decir simplemente: Señor, yo sé que tú vas a venir, ¿cierto? Y esa es una verdad, y eso puede ser cierto, y va a ser cierto para tu vida, si eres un hijo de Dios. Pero aquellos que están más interesados a veces en conocer un poquito más los detalles de lo que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el libro de Daniel y Apocalipsis nos ayudan bastante, y otros libros más también. Aquí en el capítulo 12, versículo 14, y permíteme leer de una versión. Yo normalmente uso la nueva versión internacional por el lenguaje, ¿no? El lenguaje sencillo. Pero déjeme leer el Daniel capítulo 12, versículo 4, en la Reina Valera actualizada, de versión 2015. 12, versículo 4 dice: pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento. Es interesante la última frase: y se incrementará el conocimiento. Amados hermanos, en el último siglo pasado, en el siglo XX, que empezó en el año 1901 hasta el año 2000, hubieron el avance de conocimiento y de la ciencia más extraordinario de la historia. Por lo tanto, podríamos indicar de alguna manera que esta podría ser una señal de que estamos en los últimos tiempos. Personalmente, yo creo que sí. Y el conocimiento, déjenme solamente enunciarle algunas cosas. Fíjense que durante el último siglo, porque ahora estamos en el siglo XXI, el gran salto del conocimiento y los adelantos y descubrimientos ocurrieron en el siglo XX. Ahora, 100 años obviamente son muy pocos los que viven 100 años, pero 100 años casi no es nada. Por lo tanto, el siglo XX, de alguna manera, personalmente creo que hay señales suficientes que se están cumpliendo de acuerdo al pasaje que acabamos de leer ahí en Daniel. Dice: muchos correrán de un lado a otro y se incrementará el conocimiento. Les señalo algunos eventos. En el año 1903, recuerdan, los hermanos Wright volaron, ¿cierto? Fue algo extraordinario. 1903. En el año 1929 se descubrió la penicilina. En el año 1945, desgraciadamente también, un italiano y un alemán, Oppenheimer, ellos crearon, ¿cierto?, esta fusión del famoso uranio 235, y se creó lo que se llamó la bomba atómica en el año 1945 y que se probó, desgraciadamente recuerdan, en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, de manera terrible. En el año 1954, el primer submarino nuclear aquí en Estados Unidos. En el año 1957 fue lanzado el primer satélite al espacio por Rusia en aquel entonces. En 1969, yo recuerdo, era un muchacho, iba viajando en un tren cuando el hombre pisó la luna. 1969, o sea, estamos dentro del siglo XX. En 1973, recuerdan, fue la primera estación espacial internacional que todavía está vigente en el espacio. En 1975, ¿cierto?, se confeccionó el primer PC, que luego aparecieron los laptops. Yo recuerdo que en mi país, en Chile, recién los primeros computadores llegaron en 1980. Eran tremendos. Y ya vivían, mire lo que tenemos, chiquitito.
Y yo recuerdo en la universidad donde yo estudié, había una sala de computación que eran más o menos 10 por 10 metros, un tremendo computador. En aquel entonces se programaba con unas tarjetas, pero el avance fue extraordinario justamente en el siglo pasado. En 1983 eran los primeros celulares, recuerdan unos tremendos celulares, sin embargo hoy día son tan pequeños. En 1991 el Internet, siglo por medio del cual ahora estamos mirándonos. Entonces, verdaderamente el conocimiento, de alguna manera, lo menciono esto porque es un hecho relevante dentro de las señales que la Biblia nos da para los últimos tiempos. Fue en este siglo que se han inventado también, durante el siglo que recién acaba de pasar, fíjense, no hace tanto, la ampolleta, la aspirina, la lavadora, los plásticos, el velcro, ¿recuerdan el velcro que se usa para unir dos piezas? Eso creo que fue un resultado, una herencia del viaje del Apolo 11. La radio, el rayo láser, el iPad, el iPhone, etcétera, innumerables, etcétera, 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 que de alguna manera nos muestran el crecimiento de lo que ha sido la inventiva del hombre y el conocimiento. Es decir, hoy ya casi, cada 2 años, dicen algunos, se renuevan muchas de estas, cada 2 años. Antes eran cada 100 años, se renueva todo el conocimiento. Hoy día cada 2 años. El conocimiento se renueva y aumenta, como lo dice ahí en Daniel capítulo 2, versículo 4, que ustedes pueden, 12, versículo 4, que ustedes pueden volver a leer. Sigamos con algunos versículos que dice Daniel 12:9 también. Daniel 12:9 dice: y él me respondió, sigue adelante Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Ahora veamos en el Nuevo Testamento, veamos un solo pasaje más aquí en el libro de Amós. Amós capítulo 9, versículo 14 y 5 dice: restauraré, porque esto es una señal importante, tal vez otros pueden tener otra idea, pero leo primero, dice: restauraré a mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino, cultivarán huertos y comerán sus frutos. Plantaré a Israel en su propia tierra, para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo le di, dice el Señor tu Dios. Ahora, esta profecía de Amós, amados hermanos, se cumplió el 14 de mayo de 1948, si no me equivoco, que es cuando, ¿cierto?, las Naciones Unidas determinó que el Estado de Israel entonces podía tener un lugar donde vivir, que era su tierra de antaño, si uno ve atrás. Claro, hay algunos que mencionan, incluso no le tienen mucha buena a los judíos, ¿no? Dice, ¿por qué los judíos y por qué no nosotros? Bueno, Dios en su infinita soberanía escogió un pueblo a través del cual iba a traer bendición, y fue el pueblo de Israel, con una ubicación estratégica, un lugar muy pequeño. Y sin embargo, hasta el día de hoy, todos los días en el diario usted puede ver noticias de Israel. Hay algunos que mencionan y dicen, bueno, si quieres saber los tiempos, tienes que ver el reloj de Dios, que es Israel. O sea, de alguna manera, obviamente, Dios escogió a este pueblo. Bueno, pudo haber escogido a los mexicanos, o pudo haber escogido a los chilenos. Pero Dios, en su soberanía, como decía, Él escogió a Israel. Entonces, Israel, amados hermanos, fíjense, ha sido un pueblo especial hasta el día de hoy. Y dentro de algunas profecías que hay, dice también que en algún momento, porque hay algunos judíos que no son cristianos, que todavía esperan al Mesías. Nosotros sabemos que el Mesías ya llegó. Entonces, pero sin embargo, la Biblia menciona que en algún momento van a haber muchos judíos que van a responder al amor de Dios y van a creer en Jesús como su Salvador personal. Y hay otros detalles maravillosos del pueblo de Israel, ese es un tema grande, pero Israel, por ejemplo, era un desierto. Sin embargo, ustedes ven que los más grandes descubrimientos que han habido, en un 70% aproximadamente, han sido descubiertos por judíos, ¿no? Bueno, y hay otros detalles más, ¿no? Los inventos, los premios Nobel, la mayoría son de judíos.
Parece que hay algo especial ahí, ¿no? Lo dejo ahí porque ese puede también ser algo digno de estudio. Sigamos viendo la Biblia, algunos pasajes. Vamos ahora al Nuevo Testamento, en Mateo, que nos entrega muchos detalles. Y dice Mateo capítulo 24. Voy a leer en la versión Reina Valera actualizada, de la versión 2015. Dice Mateo 24. Mateo 24 dice: estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondió Jesús y le dijo: miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Engañarán a muchos. Oirán de guerra y de rumores de guerra. Mire que no los turben, porque es necesario que esto acontezca. Pero todavía, dice, no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Pues todas estas cosas son, dice, el principio de dolores. Aquí Jesús, de alguna manera, a los discípulos, inquietos por las cosas que iban a suceder, obviamente le pregunta: Señor, ¿cuándo va a pasar esto? Y nosotros por la Biblia entendemos que no hay ningún lugar donde el Señor haya dicho la fecha exacta cuando Él va a venir. Sin embargo, estamos viendo, leyendo la Biblia, a objeto de descubrir algunas señales, no para asustarnos, sino para estar preparados y más aún estar alertas, ¿no? Porque es una de las cosas que ahora estamos esperando. Y cuando este pasaje que acabo de leer de Mateo capítulo 24, versículo 3 al 8, y habla de guerra y de rumores de guerra, una vez más recordemos, no hace mucho tiempo, aun cuando para nosotros puede ser mucho tiempo, pero en el siglo pasado, en el año 1914 y en el año 1936, si no me equivoco, Primera y Segunda Guerra Mundial. Se levantará nación contra nación. Primera y Segunda Guerra Mundial. Y en la historia de la humanidad, amados hermanos, ustedes saben, hay un estudio de un instituto sueco que dice que de toda la historia de la humanidad, que para nosotros son alrededor de 6.000 años, ¿cierto? Solamente 25 años de 6.000 años, el mundo ha estado en paz. Y todo el resto ha estado peleando, aquí, allá, en distintos lugares. Pero los eventos más significativos justamente sucedieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que recién pasaron, ¿no? En el siglo pasado. Por lo tanto, el siglo pasado, una vez más lo menciono, de alguna manera marca un punto de inflexión respecto a lo que la Biblia dice de los hechos que van a suceder en los últimos tiempos. Mateo 24, del 30 al 31, también lo menciono. Dice Mateo 24, dice del 30 al 31 en el mismo capítulo: la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán, dice, todas las razas de la tierra. Vale decir, va a ser verdaderamente algo extraordinario, de improviso, cuando menos lo pensemos. Ya vamos a leer algo sobre eso. Y tal vez en este momento me acuerdo, y seguramente ustedes se acordarán, los hechos del 2001, del 11 de septiembre. ¿Quién se iba a imaginar un evento que lo vio casi todo el mundo que iba a suceder? Un evento tan terrible. Los actos terroristas contra las Torres Gemelas ahí en Nueva York. Fue de repente. O sea, nuestra vida, hermano, puede cambiar así de la noche a mañana. En este mismo momento ahora, no tan de improviso y tal vez no tan dramático, pero sí han muerto un montón de personas con lo que estamos viviendo ahora. Y lo que dice la Biblia en el capítulo que leí antes, pues estas cosas son el principio de dolores. Vale decir, hermanos, debemos prepararnos porque la Biblia nos menciona de que los eventos que se van produciendo y se van acercando para que Cristo venga en su segunda venida, cada vez van a ser más terribles. Mateo 24, 30 y 31 dice: la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con poder y gran gloria. Y al sonido de la trompeta mandará
a sus ángeles y se reunirán de los cuatro vientos, reunirán a los elegidos de un extremo al otro del cielo. ¡Qué evento más maravilloso! Vale decir, la venida de nuestro Señor Jesucristo tiene un propósito, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero por ahora dice que mandará a sus ángeles a buscar a todos, ¿a quiénes? ¿A todos los que están aquí en la tierra? No, dice a los elegidos. Y los elegidos somos los hijos de Dios. Una pregunta personal: si tú mueres hoy, ¿dónde vas? De alguna manera, si uno muere, tú mueres hoy, yo muero hoy día, en 5 minutos más. De alguna manera, ¿cierto? Ahí termina nuestra historia, que es la tierra. Y debemos esperar la segunda venida. Ese otro tema que lo podemos ver tal vez en otro domingo. Pero de alguna manera, digámoslo así, cuando yo muero, la segunda venida ya llegó, ¿cierto? Entonces dice, pero yo soy elegido. Y yo tengo la seguridad, no por los méritos que yo he hecho, ni porque yo soy un pastor, yo sé que Dios me tiene guardado un lugar en el cielo. Como lo dice Juan capítulo 14, versículo 1. Voy pues a preparar morada en el cielo para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Y yo vendré a buscarlo para que vayan conmigo. Ahí está hablando una vez más Jesús, como lo dijo muchas veces, y yo le creo a Jesús, que voy a estar con Él. Entonces los elegidos somos los hijos de Dios. Sigamos con otros versículos en el Nuevo Testamento. 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, disculpen amados hermanos, yo solamente estoy leyendo versículos, tal vez no en el orden de cómo van a suceder los hechos. Es simplemente que quiero dejar y que repasemos, y ustedes repasen con la lectura de estos versículos, de que este evento es un hecho cierto, que probablemente suceda luego. Entonces la idea mía no es profundizar, como lo hizo mi esposa hace poco, a través de Zoom. Tuvo un grupo de varios hermanos de distintos países y se juntaron para hacer un curso de escatología, ¿vale? Es decir, hablar en detalle sobre estas cosas. Pero en este caso no podemos hacerlo. Hay bastante material sobre eso y si ustedes quieren alguna referencia me pueden escribir. Dice 1 Timoteo 4:1, dice, el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Vale decir, muchos se van a apartar. Bueno, podemos decir, verdaderamente fueron parte de la iglesia de Cristo, fueron hijos de Dios. Porque hay otro pasaje en la Biblia que también dice, ¿cierto? Que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿no? Que ya lo vamos a leer. Vale decir, hay algunos que están con nosotros, pero no son de nosotros. Y dice que muchos de ellos abandonarán la fe. Por eso es tan importante, hermanos, saber lo que tú crees, lo que yo creo, dónde yo tengo mi fe puesta, y creerle a Dios por fe. Bueno, y por todos los hechos históricos a través del tiempo que Dios nos ha dado también. Y también dice doctrinas diabólicas. El ocultismo, amados hermanos, ha tenido un crecimiento pero tremendo en el último tiempo. El ocultismo. Y dentro del ocultismo tenemos el satanismo, el tarot, la carta ouija, etcétera, etcétera, la cartomancia. Hay un montón, ¿cierto?, de extensiones, incluso hasta el culto. El satanismo, que da el culto a Satanás. Hermano, hay una oposición tremenda, especialmente contra lo que es el cristianismo. Porque si usted ve la oposición que hay en el mundo, no es contra el Islam, contra los hinduistas, es contra el cristianismo. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros tenemos verdades que son absolutas. Y el hombre a veces se rebela contra eso. ¿Por qué? Porque quiere ser Dios y dice, ¿quién me viene a decir a mí cómo yo tengo que vivir y lo que tengo que hacer? Sin embargo, Dios ha dejado claro en su palabra cómo nosotros debemos vivir. Y el hombre obviamente se ha apartado y lo que ha hecho es destruir su vida, y no solo su vida, sino destruir también al mundo.
Y vemos, amados hermanos, ustedes pueden ver música, ¿cierto? Música que a veces lo único que hace es hablar en contra de lo que Dios ha dicho, incluso contra Jesucristo. Recuerdo un solo caso, el caso de Madonna. Madonna, por ejemplo, cuando ella hizo alguna de sus presentaciones y botó sangre en el escenario y dijo que ella se había revolcado en la sangre de Cristo. Qué tremendo, hermano. Bueno, así está el mundo y lo dice 1 Timoteo 4:1. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 9. Ahora bien, dice, ten en cuenta que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. Y esta palabra de tiempos difíciles en griego, en verdad, lo más exacto sería de que son tiempos fieros, feroces. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Luego tenemos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 3 y el 14, se lo leo: ante todos deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Se van a reír de nosotros. Y aquí vale el ejemplo que yo acababa de poner de esta cantante, de cómo se burlan de nosotros. Y se burlan de los principios morales que él ha establecido. Versículo 14 de 2 de Timoteo capítulo 3. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con él. Vale decir, esto es un llamado a los que somos cristianos. Sigo 1 de Juan 2, versículo 18. Queridos hijos, esta es la hora final, dice. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Amados hermanos, ustedes saben que lo que estamos viviendo hoy día en el tiempo, están dadas las condiciones como para tener un gobierno mundial. Y de hecho ustedes seguramente han hablado, ya han escuchado en la radio sobre eso. De cómo se habla de que las condiciones están dadas para que haya un solo gobernante y ordene el mundo. Bueno, ¿sabe por qué lo menciono? Porque aquí está haciendo referencia, queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, ¿vale? Alguien que se va a oponer. Bueno, cualquiera puede ser un anticristo, ¿no? Muchos, aquellos que se oponen a Cristo. Pero según lo que dice, encontramos en la Biblia, va a haber un personaje que va a ser un líder mundial, ¿cierto? Que va a ser el anticristo. Ya, ese es otro tema también, pero lo dejo mencionado, porque aparece aquí en 1 Juan 2:18. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Interesante preguntarse, ¿cuál es la voluntad de mi Padre? No lo vamos a ver ahora, pero lo menciono como una reflexión. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, vale decir, mire, sanamos a la gente, predicamos incluso, Señor, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. No basta hacer esas maravillas para ser un hijo de Dios y ser aceptado por Él. Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Qué terrible puede ser, hermano, esto. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Y esto está, recuerda ahí en Mateo, este pasaje que acabo de leer, en la parábola de la mala hierba, en Mateo capítulo 13, ¿no? Cuando los discípulos quisieron arrancar la maleza, ¿cierto?, del trigo bueno, y el Señor le dijo: no, déjenlo juntos, porque ya llegará el día en que yo voy a hacer la separación, que es cuando el Señor venga, su segunda venida. Leamos ya los últimos pasajes. Mateo 24, 37 al 39 dice: la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24. Será como en los días de Noé. Se burlaban de Noé. Bueno, hoy día nosotros estamos predicando el Evangelio. Yo creo que este es el último tiempo de la gracia que Dios quiere derramar sobre la humanidad para que la gente conozca del Señor y se vuelva a Dios. Porque Dios quiere que nadie perezca, como lo dice su palabra.
Por lo tanto, en los días de Noé, como era, todos llevaban una vida totalmente loca, ¿cierto? Y se reían y Noé les decía, bueno, va a venir un diluvio, va a venir un juicio de Dios. Y nadie le hacía caso. Hermano, es tiempo de que este mensaje tú lo pongas en tu corazón, lo pongas en tu mente a fuego y también lo compartas con aquellos a quienes tú sanas. Lucas capítulo 21, versículos 34-36 dice, tengan cuidado. Disculpen que mire para allá, pero hay una puerta ahí que a veces pasa gente. Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. ¿Dónde está nuestro foco? A veces estamos tan distraídos haciendo cosas, juntando cosas, pensando que vamos a vivir eternamente. Cuidado, hermanos. El Señor nos debe sabiduría para vivir. De otra manera, aquel día caerá de improviso, dice sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén, dice, siempre vigilantes, y aquí hay un consejo para los que somos hijos de Dios, vigilantes, y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Dentro de toda esta tragedia, amados hermanos, que hay una palabra en la Biblia que se habla de la tribulación o la gran tribulación. Dios va a guardar, sí, a sus hijos, los va a guardar. Por eso es importante mantenerse fieles. Mateo 24-27, porque así como el relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, versículo 29 al 31, inmediatamente después de la tribulación del dolor, el principio de dolores que menciona el capítulo 24, el mismo capítulo las estrellas, dice, habrá una conmoción cósmica en el cielo, dice, caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, se angustiarán todas las razas de la tierra, verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y al sonido de la trompeta mandará a sus ángeles para reunir a todos los elegidos. Hechos, capítulo 9 al 11, cuando ya Jesús había ascendido al cielo, cuando Él estuvo aquí como Salvador del mundo, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que la nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres que eran ángeles vestidos de blanco y le dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera con la que lo han visto irse. Hebreos 9:28. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con el pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan, y también juicio a quienes lo esperan. Quienes nosotros lo esperamos al Señor. Otro versículo más y vamos terminando. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 9. Y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Ya vamos a hacer un resumen de esto como para concluir en este domingo, hermano. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 19. Mire qué lindo versículo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. O como diría Pablo también en otro lugar, vana sería nuestra fe si Cristo no ha resucitado. Lo que le da validez a esto, amados hermanos, es la misma persona de Cristo, nuestro Salvador, su resurrección. Ahí Él ya venció a Satanás, venció a la muerte. Eventos enunciados en la Biblia, y esto a modo de resumen. En la Biblia dice que hay señales antes, durante y después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, la segunda venida de Cristo, ¿cómo va a ser? Repentina, personal, visible, todo ojo le verá, y corporal. Dice, tal como ustedes lo vieron, vendrá. La Biblia también habla del milenio. No vamos a entrar ahí por ahora.
habla de un juicio final. El castigo eterno de los incrédulos, la recompensa eterna para los creyentes. Y por último podríamos decir la nueva vida con Dios en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Es cuando el hombre, ahora Dios rehace a la humanidad de acuerdo al propósito original que él tuvo en el Génesis. Señales que preceden al retorno de Cristo. Y aquí ya voy terminando. Predicación del Evangelio a todas las naciones. Esas son algunas señales, que ahí pueden haber otras más, ¿no? Pero en primer lugar, Mateo 24:14, dice que el fin va a ser cuando el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Vale decir, cuando el Señor venga, nadie podrá tener una excusa y decir, Señor, yo nunca escuché, yo no oí nada. Todos van a escuchar. Gracias a Dios los esfuerzos misioneros en el día de hoy son extraordinarios, pero todavía queda muy poco tal vez. En segundo lugar, una gran tribulación. Eso lo menciona ahí en Marcos capítulos 13, 19 y 20. Yo voy a poner las láminas para que ustedes lo lean en su casa. Tercero, van a haber falsos profetas también obrando señales y maravillas. De hecho, Jesús lo dijo ahí en Mateo 24, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, etcétera, ¿no? También van a haber señales en los cielos, que también lo mencionamos, Marcos capítulo 13, 24 al 26. Y quinto, por ahora, la aparición del hombre de maldad, que sería el anticristo, primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Amados hermanos, este es un tema tremendo, pero es tan lindo, va a ser una conmoción tremenda en la humanidad, y es algo que probablemente esté más cerca de lo que nosotros pensamos. Por lo que he mencionado, termino con este pasaje de Mateo 25:13. Por tanto, agregó Jesús, manténgase despierto, porque no saben ni el día ni la hora. Esto está en Mateo, en la parábola de las 10 jóvenes o las 10 vírgenes. Amados hermanos y amigos, esta es una verdad que Dios nos ha dejado, regada a través de toda la Biblia, como parte de nuestra herencia que tomaremos cuando el Señor regrese. Pero para tomarla es necesario que yo haya hecho una decisión aquí, en la tierra, y haya recibido a Cristo como mi Señor y Salvador, en un acto de fe. Cristo pagó ya la cruz por mí. Este es el camino que me puede llevar al cielo, y no a la perdición eterna, como la misma Biblia lo dice. Cuando Cristo venga en su segunda venida, Él no va a venir como un manso cordero, va a venir como un juez a juzgar lo que tú hayas decidido aquí en la tierra con tu vida. Tú no lo decides después de la muerte. Después de la muerte, dice Hebreo, viene el juicio de Dios. Por lo tanto, yo te hago un llamado con todo amor y con el amor que Dios tiene con sus brazos largos para abrazarte. Y tú vengas a la cruz y le digas, Señor, perdóname, yo quiero caminar contigo. Oremos. Amado Dios, te doy gracias por esta oportunidad que tú nos das de mirar un poquito esta herencia maravillosa que tú tienes guardada. Y yo oro en esta mañana para que aquellos que han escuchado este mensaje inquiete su corazón, Padre amado. No estoy impartiendo miedo, diciendo cosas terribles que van a pasar, Señor, es lo que estamos viviendo, pero es la realidad que estamos viviendo y que seguramente va a venir. Y Señor, tú estás levantando nuestras voces para que pongamos alerta a la humanidad, a nuestros familiares que no creen todavía en Cristo Jesús, y pongan su fe en Él y caminen con Él, Padre amado, caminando sobre la tierra, pero mirando hacia la eternidad. Señor, sigue hablando en nuestros corazones. Te lo pido y te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El próximo domingo vamos a ver solamente 2 domingos, algunos detalles de la segunda venida. Así que los invito. Ahora vamos a escuchar un testimonio de una hermana de cómo llegó a conocer al Señor. Escuchen. Él era increíble y estaba enamorado de mí. Era como estar en las nubes. Yo sentía que teníamos tanto en común. Yo estaba impresionada.
Yo había encontrado a un tipo que estaba más allá de mi imaginación. Todo lo que yo quería en mi vida, él lo tenía. Yo sentía que haría cualquier cosa por él, cualquier cosa. Solo quería mantenerlo, costara lo que costara. Hello. Hola, papá. No recuerdo un momento en mi vida en el cual mi padre haya estado constantemente a mi alrededor. Cada vez que mi papá me veía me decía cosas como, siento que has crecido tanto y es que duele, porque yo siempre sentí que él debería estar aquí mientras pasaba. Así que ahora estoy viviendo en Nueva York y me preguntaba si tal vez querría venir a visitarme. Yo me sentía muy sola. Empecé a buscar la atención de los chicos. Yo salté de una relación seria a otra relación seria. Cuando estaba a punto de graduarme, conocí a un tipo que me sacudió. Él fue increíble. Él había escrito un libro, era un bailarín profesional y era dueño de un negocio. Y a los dos nos encantó el Laffy Taffy de uva, que... lo que sea. Yo estaba emocionada. Pensé que había encontrado el amor que siempre había buscado. Y sentí como mi historia de amor épica. Así que nosotros estábamos comprometidos después de 3 meses. Lo que yo no sabía cuando lo conocí fue que la única cosa que pensé iba a traerme la felicidad solo me hacía infeliz. Tú puedes tener paz en tu corazón ahora. Tú puedes tener tranquilidad mental en este momento al entregar tu vida y tu corazón a Jesucristo. Todo lo que yo realmente quería era un hombre que me amara incondicionalmente. Yo estaba dispuesta a hacer lo que él quería. Yo me acosté con él, me mudé con él, renuncié a mis amigos, renuncié a mi familia. Yo renuncié a todo para estar con él. Entonces algo pasó y noté un cambio. Si yo en 1 hora y media no le enviaba mensajes de texto, él se molestaba. Yo no era suficiente. Mi opinión acerca de todo no era suficiente. Las cosas solo fueron de mal en peor. Yo no sabía por qué él no me amaba en la forma en que él solía hacerlo. Porque él no se preocupaba, porque yo no era suficiente como solía ser. Estar enojada no era suficiente. Como golpear las cosas, podría romper todo y todavía no tendría la única cosa que yo quería, su corazón. Yo me siento tan triste, destrozada y muy pequeña. A pesar de que terminé con él, me di cuenta de que solo hice un desastre total de mi vida. Vosotros conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la encarnación de toda la verdad y yo puedo dejarte libre. Libre de tus ansiedades, libre de tus dificultades y problemas. Yo puedo regalarte paz para lidiar con ellos. Ahora Él no se lleva tus problemas y dificultades, pero Él te da una paz y una alegría que te permitirá pasar a través de ellos y vivir a través de ellos, si tú has puesto tu confianza y tu fe en Él. Yo me sentía tan sola. Sentía que nunca iba a ser suficiente. Empecé a leer este libro sobre el cristianismo, sobre quién era Jesús y lo que Él había hecho por mí. Me di cuenta que Él le dio tanto valor a mi vida. Él me amaba tanto que puso su vida en peligro y murió por mí. Y sin embargo, yo he estado
viviendo como si no me importara. Fue algo como, está bien Dios, yo sé que soy una pecadora y sé que te necesito. Yo necesito que cambies las cosas ahora porque yo no puedo hacerlo. Él era todo lo que quería, excepto que era eterno, era duradero y era real. Y que no iba a cambiar mañana. Él ha restaurado mi vida y ahora mi papá ahora es una de las personas más cercanas a mí. Yo nunca pensé que fuera posible. Jesús tomó mi vida en su punto más oscuro, en lo más profundo. Y Él me mostró que me amaba, que Él estaba dispuesto a morir por mí. Jesús es el único camino, es lo único que es merecedor de toda mi vida. Y vale la pena. Si quieres recibir a Cristo, puedes orar como yo lo hice. Como yo he orado. De esta manera. Querido Dios, soy pecadora. Y me arrepiento de mis pecados. Yo quiero alejarme de mis pecados. Yo creo que Jesucristo es tu Hijo. Yo creo que murió por mi pecado. Y que tú lo resucitaste a la vida. Yo quiero confiar en Él como mi Salvador. Y seguirlo a Él como mi Señor. Desde este día en adelante y para siempre. Jesús, yo pongo mi confianza en ti. Y yo entrego mi vida a ti. Por favor, ven a mi vida y lléname con tu Espíritu Santo. Y te lo pido en nombre de Jesús. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.